Buenos días. Continuamos la jornada, por favor. Como habéis podido ver en el programa previsto, procede ahora la celebración de una mesa redonda titulada Varias caras de la verdad, la sombra de los micromachismos es alargada. Una mesa redonda que con ponentes de excepción, como habéis podido ver, ahora los presentaré muy brevemente, tendrían que presentarme ellos a mí. Por cierto, me presento, soy Enrique Cabero, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca, que agradezco enormemente a Mujeres Progresistas que haya organizado estas jornadas, un gran acierto, y que me hayan invitado a participar, porque así me ha permitido estar aquí también, lo cual es una suerte para mí. Os decía que la mesa redonda aborda desde un punto de vista interdisciplinario asuntos que son claves para entender este asunto, después de la magnífica exposición de la profesora Ana de Miguel, que nos ha ilustrado sin duda y nos ha introducido magníficamente en el problema que se pretende abordar y la finalidad básica de esta jornada. Hablamos de micromachismos, bueno, es hablar de machismo realmente, no dejan de ser más que manifestaciones concretas de un fenómeno muy grave. A veces nos intentamos animar diciendo hemos avanzado mucho, bueno, tenemos que seguir avanzando, nos queda menos por hacer, cada día nos queda más por hacer. Es verdad que ha avanzado el ordenamiento jurídico, es verdad que las constituciones de los estados sociales y democráticos de derecho contemplan lo que habría sido obvio que siempre hubiese estado contemplado, que la legislación ha avanzado, se han incorporado nuevas normas sobre derechos, se habla ya del ejercicio efectivo de los mismos, de su tutela, incluso de su promoción, más allá del reconocimiento, pero la sociedad sigue siendo como es. Parece que en la exposición anterior ha quedado muy claro. Sigue siendo una sociedad machista, ¿no? Que no se nos olvide, porque si se nos olvida puede ser más machista todavía, porque los derechos se conquistan, acaban concretándose en normas, pero después hay que reivindicarlos y promocionarlos de manera cotidiana. Los derechos, una vez conquistados, no se han conseguido para siempre. Los derechos se defienden, se promueven, se tutelan día a día. Y cada vez que nos relajamos, reducimos la posibilidad de ejercer esos derechos, incluso podemos perderlos. La historia nos lo ha demostrado, el presente también. Así que jornadas de esta índole, con este contenido, también definidas, también adornadas además con un aparato teórico y práctico fundamental, son imprescindibles en el contexto en el que vivimos. Un contexto que aprovecha cualquier resquicio, y es así porque los poderes fácticos están, para la discriminación. Todas las personas, esto sería difícil que alguien me argumentara lo contrario, nunca lo he encontrado, por supuesto de manera convincente. Todas las personas somos iguales, pero hay poderes que quieren controlar la sociedad, que se construyen sobre la discriminación. Porque si nos diéramos cuenta de que somos todos iguales, si ejerciéramos de iguales y todos respetáramos la igualdad de todos, esos poderes lo tendrían difícil. Por tanto, cultivar la discriminación, y qué mejor discriminación que la discriminación de la mujer para controlar la sociedad, pues es una tentación permanente, y quien tiene poder y lo puede articular, lo hace. Hemos visto antes los retrocesos a los que por factores comerciales, ideológicos, a veces políticos, sociales en general, nos estamos enfrentando. No podemos consentirlo, de verdad. Por eso, muchas gracias por haber venido a estas jornadas, muchas gracias por haberlas organizado, y vamos a reflexionar conjuntamente para impedir que se dé un paso atrás, porque nos quedan muchos que dar hacia adelante. Por eso vamos a trabajar todos juntos, todas juntas, para conseguirlo. Y por eso vamos a disfrutar, yo me lo propongo también desde el punto de vista intelectual, con esta mesa redonda, con ponentes de excepción, os lo decía. Vamos a seguir el orden previsto en el programa, con las distintas apreciaciones y ópticas en el análisis del asunto. Vamos a contar en primer lugar con la intervención de Almudena Fontecha López, que como sabéis es secretaria de Igualdad de la Unión General de Trabajadores en el ámbito confederal, una persona especialmente comprometida con el mundo sindical, con grandes responsabilidades en su sindicato, tanto a nivel provincial, cuando fue secretaria general de la provincia de Toledo, como a nivel autonómico en Castilla-La Mancha, también como secretaria general, posteriormente su incorporación con distintas responsabilidades en el ámbito confederal.
y sin duda un ejemplo de lo que es la acción sindical, de lo que es la igualdad y el compromiso personal, algo muy importante para la promoción de los derechos y para la defensa del Estado social y democrático, sin duda alguna. Tenemos también la suerte de contar con la profesora María Teresa López de la Vieja, querida compañera de la comunidad universitaria salmantina, una maestra en sus diversos campos de investigación científica, con compromiso personal directo también, no solo en la reflexión, que ya es un compromiso, sino en la aplicación práctica. Destaca ya no solo como catedrática del área de Filosofía Moral y Política en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, con un gran compromiso personal, como os decía, sino también con su presencia habitual en universidades prestigiosas de todo el mundo, en el ámbito anglosajón muy principalmente. Sus especialidades vinculadas a la ética, la bioética, la igualdad efectiva, la igualdad de género, le han permitido escribir, publicar y constatar en la práctica grandes aportaciones a la materia que estamos analizando en el día de hoy, entre otras. Intervendrá también, conforme al programa, a continuación, Laura Freixas, que es escritora, como también sabéis, una escritora que no solo destaca por su creatividad en la creación artística literaria. La literatura es una de mis grandes pasiones y admiro mucho a las personas que sois capaces de escribir como tú lo haces. Ojalá, yo me pido ser de mayor algo parecido, no llegar igual a poder escribir así. Y sus distintas obras, sus libros, que se mueven en el relato, la autobiografía, la novela, permiten también reflexionar de manera profunda. Son conocidas sus obras, no las voy a repetir aquí por la premura de tiempo que tenemos, sobre la igualdad, sobre las mujeres, sobre la realidad también de la literatura, de esa literatura que, como en tantos campos, parece que no está ni siquiera en los libros de literatura, porque tenemos que buscar en ocasiones la letra pequeña, que es la literatura escrita por mujeres, que es la misma literatura, que es la gran literatura, y que a lo largo de la historia pues parece que no era posible. Incluso el seudónimo ha estado presente y en ocasiones el olvido tendencioso y forzado para que las mujeres no fueran parte del gran elenco de grandes literatos históricos. Este es otro de los grandes asuntos que también nos queda por ir venciendo y consiguiendo. Muchas gracias, Laura, por tu actividad. Y a continuación intervendrá Juan José Tamayo Acosta. Es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y también en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión, Ignacio Ellacuría, de ese gran personaje que fue Ignacio Ellacuría, en el recuerdo de todos, de la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor de Historia Contemporánea y realiza también su actividad académica no solo en España, sino con proyección internacional en las universidades españolas, europeas y latinoamericanas en general. Es miembro del Comité Científico del Instituto Universitario de Estudios de Género y del Comité Científico de la Sección de Humanidades de la editorial Tiral-Lo-Blanc, entre otras muchas grandes aportaciones científicas, también, como todos y todas las que participamos en esta mesa, en estas jornadas, con un compromiso claro en favor de la igualdad. Es autor de más de 70 libros, o de 70 libros y más publicaciones. Verán ustedes precisamente cómo nos ilustra sobre este asunto. Y finalizará esta enjundiosa mesa redonda Clara Sainz de Baranda, que es profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III. Estaba aquí hace un momento. Bueno, se incorporará, ya la presento, no pasa nada. Se incorpora y así ya podemos seguir con la información cuando acabe su actividad académica, precisamente a la que me estaba refiriendo. Su tesis doctoral fue sobre otro asunto muy importante que tangencialmente ha aparecido en la intervención anterior: Mujeres y deporte en los medios de comunicación, estudio de la prensa deportiva española, 1979-2010. El deporte se ha convertido, lo decía ya en su preámbulo la Ley del Deporte de 1990, en una de las principales manifestaciones de influencia social clara. Por eso veréis cómo en el deporte existe mucha discriminación. Lo existe en el ámbito que yo estudio e intento combatir teórica y prácticamente, en el ámbito de las relaciones de trabajo, porque el trabajo es un instrumento clave para la igualdad y por eso también se convierte en un ámbito fundamental para los discriminadores. Pero el deporte también.
daos cuenta cómo los grandes deportistas pues son los que hacen machadas, por cierto, son siempre hombres y desgraciadamente las grandes deportistas en muchas ocasiones se tienen que dedicar a llevar la ropa más pequeña posible, o incluso a someterse a penas de muerte por haber ido en pantalón corto. En algunos países las deportistas, algunas de ellas están como asiladas políticas por haber practicado deporte en público, o a llevar determinados lemas publicitarios. Piensen ustedes en aquel equipo ciclista donde aparecía su cuerpo desnudo en la indumentaria que llevaban, de tal manera que si se veía de lejos aquellas ciclistas no importaba que hubiesen ganado la etapa, que lo ganaron, sino que parecía que iban desnudas en la fotografía. Esa es la diferencia en el deporte, que sí que articula mucho la opinión pública, sí que hace que se mantengan los medios de comunicación porque les reportan grandes ingresos, por eso les prestan tanta atención, y sí que sigue siendo otro ámbito de discriminación tremenda. El deporte practicado por mujeres pues está realmente olvidado en muchas ocasiones o maltratado publicitariamente cuando puede generar dinero. Bueno, no me extiendo porque no habéis venido a escucharme a mí, sino a las ponentes, al ponente de esta mesa, y le cedo con mucho gusto la palabra a mi compañera de sindicato, Almudena Fontechá. Tienes la palabra. Muchas gracias a Enrique por su presentación, a mi compañero del sindicato, y también, sobre todo, muchas gracias a todas vosotras por permitirme una vez más encontrarme entre amigas y compañeras y poder compartir con vosotros algunas reflexiones que a la luz de la invitación que la organización y Yolanda me hizo, pues me permite hoy poder compartir con todas vosotras. Porque cada vez que se plantea la posibilidad de hacer una intervención, pues evidentemente eso te exige pues tener unos minutos de concentración para saber qué es lo que quieres transmitir en el día de hoy. Y yo, más allá de verdades absolutas, que algunas, si me permitís, las tengo, lo que sí me gustaría es poder compartir con vosotros y con todas vosotras algunas de las reflexiones que evidentemente a lo largo de todos estos años en mis distintas responsabilidades en el sindicato pues he ido viviendo. Por ejemplo, lo he recordado estando aquí, cuando le he oído a Enrique decir que fui secretaria general de la UGT en Toledo. Éramos solo 2 mujeres en aquel momento, secretarias generales en toda la organización. Recuerdo una vez pues un señor que fue a ver a la persona que más responsabilidades tenía, y entonces salí yo a recibirle, y entonces este señor me dijo que no quería hablar con la secretaria, que quería hablar con el jefe. Bueno, pues yo era en ese momento la jefa. Es decir, que quiero hablar de algo que seguramente prácticamente es una situación autobiográfica, es decir, no solo la conocemos, sino que la hemos vivido. Mi experiencia, además, dice, Ana ha ido describiendo cómo esta sociedad desde que nacemos se nos marca, pero también como mi experiencia me ha demostrado, sobre todo cuando me dirijo a jóvenes, hombres y mujeres que están en los últimos años de universidad o de formación profesional o en los institutos donde voy en muchas ocasiones, la sensación que transmite todas las personas que me escuchan es que, bueno, yo estoy hablando de una cosa que realmente que parezco lunática, porque realmente ellos no han tenido dificultades para poder elegir la carrera que han querido, aunque no es menos cierto que a todos también desde muy pequeños se nos dirigen a unas determinadas profesiones, es decir, de eso que es verdad que hoy las mujeres no tienen impedimento para asistir a la universidad, pero no es menos cierto que tendríamos que hablar que hasta qué punto las carreras que eligen son realmente fruto de su elección. Pero la experiencia me ha demostrado que esa especie de incredibilidad, cuando tú les hablas a los jóvenes y a los jóvenes de lo que puede ocurrir cuando se incorpora al mercado de trabajo, pues desgraciadamente es como una especie de ducha escocesa cuando se incorporan al mercado de trabajo, y todo eso que les parecía que, bueno, pues que son jóvenes, salen hasta la hora que quieren, ya no hay tantas diferencias como existían en nuestras épocas entre los horarios que había para chicos y para chicas. Entonces, claro, les estás hablando de un mundo que parece que es de otro planeta y que realmente empiezan a tener conciencia de que el mundo realmente les presenta como un espejo de las discriminaciones o de su conciencia de sus primeras discriminaciones cuando se producen en el mercado de trabajo. Una vez dicho esto, deciros que lo primero que quería compartir con vosotros en relación con el tema que hoy aquí nos trae es que en lo que se refiere al machismo el tamaño no importa. Eso es
lo primero. En este caso sí que el tamaño no importa, porque no hay machismo pequeño. De igual forma que no podríamos hablar ni de la libertad, ni de la igualdad, ni de la dignidad, si esta fuera a medias. O lo es, plena, o directamente no podemos hablar de ninguna de estas condiciones. Lo que ocurre en el mundo del trabajo yo creo que es de sobra conocido por todos nosotros y por todas nosotras. O mejor dicho, los resultados, es decir, la foto que todos conocemos de lo que se produce en el mercado de trabajo es de sobra conocidos por todos y por todas. Y dicho de una forma muy breve, a las mujeres en nuestro país se las contrata menos, ahí están los datos, hay más paradas, hay menos población activa. Cuando se las contrata con contratos mucho más precarios, ahí está el índice de temporalidad y de precariedad de la contratación en las mujeres. Las mujeres perciben menos salario que los trabajadores varones por trabajos de igual valor, ahí está, estadísticamente todos los años lo conocemos, y además las mujeres siguen encargándose de lo de dentro y de lo de fuera, siguen asumiendo importantes cuotas de responsabilidades en el ámbito privado que les dificulta en muchos casos la conciliación en el ámbito público. Por tanto, para algunos, no solo por el número de personas afectadas, en este caso mujeres, sino porque hablar del machismo laboral es tanto como hablar del nivel de subsistencia, de la garantía de subsistencia para cada uno de nosotros, algunos consideran que el machismo laboral es el segundo tipo de agresión después de la violencia de género, por el volumen y por lo que significa desde el punto de vista de las condiciones de vida, es decir, es lo que nos permite a todas nosotras y a todos nosotros vivir. Y esta foto refleja, como os decía, las consecuencias, es decir, qué es lo que tenemos, pero me parece que lo más importante sería fijarnos en cuáles son las causas que producen esta foto que es de sobra conocidos por todos nosotros y sobre todo cuáles son las causas para poderlas cambiar. Porque, por ejemplo, se habla mucho. Yo cada vez me resisto más a hablar, durante muchos años estuve bastante sola ahí, solo acompañada con muy pocas mujeres, hablar de igualdad y de conciliación. Yo sé que la conciliación es una condición necesaria y suficiente para alcanzar la igualdad, pero el hecho de que la mayoría de las mujeres tengan la dificultad para conciliar, puesto que la mayoría de las mujeres son las que asumen casi en solitario las responsabilidades familiares, hace que en muchos casos la respuesta que se dé sea, desde mi punto de vista, equivocada y redunden todavía más en perpetuar la situación de las mujeres como madre y no como trabajadora. Por tanto, es muy importante conocer las causas, porque solo sabiendo las causas, reconociendo auténticamente las causas, vamos a poder cambiar las consecuencias, porque si no, lo que se está haciendo en muchos casos es perpetuar aquello que aparentemente se quiere cambiar. Por eso yo no quiero hablar, y cada vez me resisto más a hablar de conciliación de la vida laboral, personal y profesional. No, aquí hay que hablar de corresponsabilidad, pero ni siquiera en el ámbito privado. Me niego a que este sea un tema en el ámbito privado, es decir, que yo en el ámbito familiar tengo que llegar a un acuerdo en el ámbito privado. Claro que lo tengo que llegar, pero el problema no se sustanciaría solo con un acuerdo en el ámbito privado, no. Tenemos que llegar a un acuerdo de cómo hacemos una corresponsabilidad pública, porque el problema es público, es social, y tenemos que ver cómo compatibilizamos las necesidades que esta sociedad tiene con las necesidades productivas, porque plantearlo en el ámbito privado, seamos solo las mujeres o seamos solo hombres y las mujeres, esa es una batalla que tenemos perdida, porque es una batalla absolutamente asimétrica, que pretendamos intentar conciliar las necesidades que cada uno tenemos en nuestra vida privada con las necesidades de la empresa. Por tanto, somos conscientes de que aquí no jugamos intereses colectivos, porque lo que está ocurriendo es que ante falta de respuestas políticas y públicas que aborden este tema, las mujeres estamos adoptando nuestras estrategias. Y las estrategias están teniendo y van a tener consecuencias públicas. Y por tanto es en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo colectivo donde nos tenemos que plantear las soluciones. Y no solo ni en el ámbito del terreno de la igualdad de las mujeres ni en el ámbito de lo privado. Todo esto lo que demuestra es que existe y sigue existiendo un abismo muy importante entre los hombres y las mujeres, entre los trabajadores varones y las trabajadoras mujeres. Y ser muy conscientes de que las mujeres en nuestro país soportan un 28% más de trabajo adicional que los hombres. Hoy ser hombre en nuestro país, desde el punto de vista laboral, es ventajoso. Los hombres tienen más tiempo libre, directamente, para empezar. Los hombres pueden elegir entre el trabajo o el fútbol. Las mujeres no podemos elegir. Elegimos entre el trabajo o más trabajo. Directamente no tenemos
esa capacidad de elección. Pero lo más grave de todo esto es que todo lo que tiene que ver con la maternidad, que cubre muy poco espacio de nuestra vida y cada vez menos, siga pesando como una losa a la hora de alcanzar la plena garantía de igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y entre mujeres. Por tanto, en el trabajo, si me lo permitís, ni los machismos son pequeños, ni son invisibles, incluso muchos de ellos se pueden cuantificar, se cuantifican todas las meses cuando se dan las estadísticas. Incluso, yo diría que incluso aquellos que son difíciles de detectar y que existen, todos sabemos que existen, como las meigas, les hemos dado un nombre, discriminación indirecta, que hasta los propios tribunales lo reconocen. Porque cuando hablamos de que evidentemente ya no hay ningún convenio colectivo que consagre salarios diferenciados entre hombres y mujeres, yo eso lo he conocido en mi tierra, en Toledo, había, para coger la vendimia y para la aceituna había salarios distintos para hombres y para mujeres, ya eso no existe, pero eso no significa que no exista desigualdad retributiva. Por tanto, sabemos que existe algo que hace que se valore de una forma distinta el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres, y que tiene importantes repercusiones en el presente y en el futuro, porque una discriminación salarial del presente tiene sin duda y va a tener, y esta va a ser algo que deberíamos de empezar a trabajar desde hace mucho tiempo ya, las mujeres trabajadoras del presente, tendrá repercusiones muy directas en nuestro futuro como mujeres pensionistas. Porque la diferencia de nuestras carreras profesionales ahora con las carreras profesionales de las mujeres del pasado es que en muchos de esos casos las mujeres no tuvieron, porque no tuvieron oportunidades de elegir, no tuvieron oportunidad de trabajar y por tanto son mujeres que tienen pensiones derivadas. Nosotros sí hemos tenido oportunidad de trabajar, pero nuestras diferencias en materia de protección social serán exactamente las mismas. Seremos en muchos casos mujeres que tendremos que ir a pensiones de mínimos y pensiones que se tendrán que complementar y por tanto es muy importante que trabajemos hoy por nuestro presente, pero también con nuestro futuro. A pesar de todo esto y a pesar de que haya esta foto que es de sobra conocidos por todos, hay también machismos en el ámbito laboral que son socialmente aceptables. Y lo único que ocurre es que no aceptamos que se verbalicen. Como ha ocurrido hace pocos días con las declaraciones de Marta Oriol. Mónica. No ha dicho ni más ni menos que lo que ocurre diariamente en todos los centros de trabajo. Y le ha caído la del pulpo. Porque lo que no hemos aceptado es que se verbalice lo que es hoy una realidad. Que hoy a una mujer joven, cuando va a trabajar, lo que se la pregunta es si tiene hijos o si tiene intención de tenerlos. Y esta es la auténtica realidad, nos guste o no nos guste. Y esa es la auténtica realidad. Es decir, que hay machismos tolerados y algunos que simplemente no queremos aceptarlos que ocurran o no queremos que se les oiga a través de los medios de comunicación, pero hoy es la cruda realidad, porque si no, directamente no existirían las estadísticas como existen. Nadie va a reconocer hoy que en el mundo del trabajo es desigualitario y que hay machismo laboral, pero los datos, como os decía, así lo dicen. Ningún empresario, ninguna empresaria va a reconocer que es machista, pero sus decisiones a la hora de gestionar sus empresas hará que sus empresas sean más o menos igualitarias. Como ningún trabajador varón va a reconocer que es machista, pero todos y todas sabemos que cuando en una empresa promociona a las mujeres frente a los trabajadores varones se mosquean y se cabrean. Por tanto, hay comportamientos machistas en el ámbito laboral. Pero no podemos esperar que los machistas, como si fueran alcohólicos anónimos, se reunieran y se autoflagelaran para reconocer de qué mal padecen. Lo que subyace, por tanto, es qué hay debajo de todo este machismo. Y lo que yo quería hoy compartir con vosotros es si esto es simplemente machismo puro y duro o realmente es algo más complejo. Es decir, el no valorar de igual manera el trabajo, los estudios, la experiencia, la capacidad de los hombres y las mujeres. Todos y
y todas os acordaréis cuando se aprobó la Ley de Igualdad, uno de los argumentos que daban las organizaciones empresariales y los empresarios es que si ahora se les iba a obligar a contratar a las mujeres en lugar de los hombres, aunque las mujeres no valiesen. Y yo siempre les decía lo mismo, hombre, los datos lo que demuestran es que no estáis contratando a los más capaces, porque si las mujeres son las que tienen mayores nivel de formación, mayor nivel de cualificación y por contra no son a las que se les contrata, tendríamos que llegar a la conclusión estadísticamente que se contrata a los más tontos. Simplemente por un efecto estadístico, se contrata a los más tontos, no a las más capaces. Por tanto, lo que es verdad, por tanto, que se considera de una forma distinta. Que sigue predominando en el ámbito laboral la conciencia de que también en el trabajo, igual que en la sociedad, existen papeles asignados de una forma distinta y por eso tenemos categorías feminizadas, sectores feminizados. Curiosamente, los sectores que están ocupados mayoritariamente por mujeres, sus condiciones de trabajo son peores. Que existe la conciencia todavía hoy, y eso se traslada al mundo del trabajo, de que el hombre es al trabajo como la mujer es al hogar y al cuidado de todo su entorno familiar. Y por eso, en muchos casos, todos los trabajos relacionados con ese ámbito son asignados casi en exclusividad a las mujeres, que son, como os decía, las que menos cobran. Curiosamente, sectores que tradicionalmente han estado feminizados, cuando se han incorporado los hombres, se han incrementado sus condiciones salariales. Existe en el ámbito laboral un culto a la masculinidad. Claramente se valora a través de pluses, a través de mejores condiciones salariales, aquellos atributos, aquellas cualidades que se atribuyen a los hombres, como la fuerza, frente a otros que se atribuyen a las mujeres, como las habilidades. Aunque sean habilidades que significan una cualificación extrema frente a la fuerza. Por ejemplo, hacer el mecanismo de un reloj. Es decir, hay determinadas actividades que están directamente asignadas a las mujeres porque se considera que tienen mayores habilidades. Por ejemplo, la recogida de la fresa, porque se considera que las manos femeninas cuidan mejor la fresa para que llegue a nuestros supermercados que los trabajadores varones. Pero ese mayor reconocimiento del trabajo no va acompañado en ningún caso de una mayor reconocimiento desde el punto de vista salarial. Por tanto, yo estoy cada vez más convencido que con mujeres independientes económicamente las relaciones laborales serían claramente distintas. Por tanto, yo diría que sí, que existe claramente condiciones machistas, pero también diría que no solo se debe a que existe empresarios y trabajadores machistas, sino que en todo ello interactúan intereses económicos para mantener este orden social que le interesa al mundo económico en el que hoy nos movemos. Para mí, la economía es una expresión más del machismo. El mundo económico capitalista que hoy vivimos es una expresión más del machismo, donde las mujeres somos un elemento de ajuste de este sistema económico. A la economía le interesa el machismo, le interesa la desigualdad, le interesa que existan hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas desiguales, que compitan por un bien escaso que son los puestos de trabajo, de tal forma que puedan ofrecer su mercancía al precio más barato. Pero además, ello significa también un cuestionamiento del estado del bienestar. Mayores posibilidades de mayor número de mujeres trabajadoras, sin duda, incrementaría el Producto Interior Bruto. Pero eso evitaría que muchos argumentos que, por ejemplo, se dan en relación con el cuestionamiento del estado del bienestar se podrían producir. Es decir, si hoy todas las mujeres de nuestro país trabajásemos, ingresaríamos cuotas a la seguridad social y, por tanto, muchos de los argumentos que por parte de muchos se pretende plantear de que es necesario tomar medidas para recortar el estado del bienestar porque no hay ingresos, se cortarían. Por tanto, si me lo permitís, somos muy apañaditas para este sistema. Salimos muy baratitas a este sistema, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista del estado del bienestar. Y esto tiene, evidentemente, elevado coste en términos de eficiencia y de eficacia económica. Tendríamos que llegar a la conclusión que nuestro país es ineficaz desde el punto de vista económico, absolutamente ineficaz, porque todas las inversiones que nuestro país ha hecho en materia de formación no se ven
que tengan un reflejo desde el punto de vista de mayores oportunidades de empleo para toda esa formación, para todos esos ingresos, para todo ese gasto que hemos hecho. Pero hoy nadie puede cuestionar que con mejores salarios, desde luego, sería posible un mayor crecimiento. Todas sabemos que existe una diferencia entre el precio y el valor, y eso sin duda es lo que distingue el que tenga un importante valor la igualdad, pero para el sistema económico la desigualdad tiene un elevado precio. Por tanto, aunque esto suponga una ruina social, la crisis está demostrando y está destapando muchísimos machismos más. Y esto es también muy preocupante. Y yo con esto quería terminar para no poner en un brete a Enrique. Cada vez más deberíamos de ser conscientes que en el terreno de la igualdad nos jugamos intereses colectivos todos. Que es algo que no atañe solo a las mujeres, eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo las mujeres. Pero teníamos que ser muy conscientes de que no podemos aceptar el argumento de que el crecimiento es incompatible con la igualdad, porque es tanto como aceptar que la igualdad es un elemento de lujo que solo nos podemos permitir cuando las cosas van bien. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar, porque no habría diferencias sociales, gran parte de las diferencias sociales están sustentadas hoy en los privilegios de los sexos. Por tanto, tenemos que ser conscientes que el machismo nos empobrece a todos, también a los trabajadores varones que quieren ejercitar derechos de conciliación y están mal vistos por las empresas y está mal visto por sus compañeros varones. Por tanto, el machismo es algo que nos empobrece a todos. Tenemos que ser muy conscientes de que la igualdad laboral es la puerta para otras muchas garantías en materia de igualdad. Por eso, yo cada vez más en esta situación, a compañeras y a compañeros como vosotros, os digo lo siguiente. La igualdad no solo es que la hija de un albañil cobre lo mismo que un hijo de un albañil. La igualdad es que los hijos de los albañiles tengan las mismas oportunidades que el resto de los hijos, que tienen otras oportunidades económicas. Esa es la auténtica igualdad. Y no hay una sin la otra. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que tener conciencia de género, pero también conciencia de clase, sin la cual no es posible una sin la otra. Nada más y muchas gracias.